Con la secuencia de los seminarios, el día de hoy vamos a hablar con respecto a la genética molecular y mi persona reciente del segundo año de medicina interna. Se considera que la genética molecular es la ciencia que estudia la transferencia de los caracteres transmisibles, en este caso los genes, en los seres vivos. Al mismo tiempo, se dice que Gregor Mendel es el fundador de la genética, desde que en 1865 publicara las conclusiones sobre los experimentos con los guisantes, considerando esta la ley de Mendel. Junto a las determinaciones de la matriz descendiente, la genética molecular ayuda a comprender las mutaciones genéticas que pueden desencadenar enfermedades en el ser humano. Mediante la utilización de los métodos biológicos, se puede verificar las razones por las cuales se expresan o no ciertas características en dichas enfermedades. La importancia en cuanto a la medicina, se habla que colaboradores durante años han dejado sus trabajos donde publican y dan un aporte a cada uno de ellos. En este caso, en 1944, establecieron que el ácido desoxirribonucleico o DNA es el portador de la información genética. Al mismo tiempo, en 1953, propusieron el modelo de la estructura con doble hélice del DNA. Los primeros experimentos del DNA combinante los realizó Baer en 1973. También habla de que Albert, Natanz y Smith descubrieron las enzimas de restricción y los métodos para la secuencia del DNA en 1977. Hablamos también con respecto a la terapia genética. Esta fue utilizada por primera vez en 1990, una niña que padecía inmunodeficiencia combinada grave, y se lanzó el proyecto Genoma Humano por el primer boceto de la secuencia de genoma humano en 2003. Para el 2008 se impulsó el proyecto en 1000 genomas y en febrero del 2011 se hicieron públicos los primeros resultados. Desde el descubrimiento del genoma, las técnicas para su lectura y secuencia han mejorado continuamente hasta llegar a la secuencia completa del exoma de un individuo para así buscar las mutaciones puntuales, lo cual podría abrir puertas para el tratamiento efectivo en las enfermedades raras. Y en otra modalidad también tenemos que en continuo progreso desde el descubrimiento de Capecchi, Smith y Evans es el uso de las células madre y la capacidad de transferir genes entre especies. Estos organismos modelos, además de estudiar el gen en sí mismo, permiten estudiar la acción sobre otros genes implicados en una enfermedad o comprobar los efectos farmacológicos terapéuticos en el mismo. Con respecto a las bases cromosómicas de la herencia, hablamos que el cromosoma, el DNA, está organizado en un número variable de estructuras alargadas lineales, que son los cromosomas, y todo cromosoma posee dos elementos esenciales: el mismo centrómero, visible como el punto en que las cromatinas hermanas permanecen unidas. De acuerdo a su localización, los cromosomas se clasifican en metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos y telecocéntricos. Los dos brazos de cada cromosoma se denominan P por corto y Q largos. Según las técnicas de bandeo, cada cromosoma tiene un patrón de bandas característico. Las bandas se enumeran desde el centrómero de manera centrífuga. En cuanto a telómeros, hablamos que son en formas extremos o de los cromosomas y son responsables de su estabilidad. Al mismo tiempo, cada especie posee un número característico de cromosomas, cada uno de ellos presente en dos copias, un par de cromosomas homólogos diploide. El cariotipo es una muestra de imágenes de cromosomas en metafases de una célula mitótica durante la formación de las células sexuales, que hablamos y comprende la meiosis, y el número de cromosomas que se reduce en un diploide 2N a un haploide N. Como podemos ver en esta imagen, se evidencia la estructura de un cromosoma. Al respecto del ciclo celular, hablamos que es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la división de dos células hijas. Estos procesos constituyen el ciclo celular, que consta de varias etapas. En el primero, la fase G1, que duplica su tamaño y la masa como resultado de síntesis de RNA y proteínas responsables de su fenotipo particular, con una carga genética 2N2C, que hablamos en cuanto a los diploides. Y durante la fase S se produce la replicación del DNA, y en la fase G2 es un periodo de crecimiento en el que continúa la síntesis de proteínas y RNA. Se corrigen los errores de esta misma replicación. Termina cuando la cromatina empieza a condensarse al inicio de la mitosis. Se considera que la carga de la genética es 2N4C, ya que se han duplicado los cromosomas.
ahora con 2 cromatidas cada uno. En la fase M, la célula se divide en 2 células, hijas idénticas a la misma vez. Hablando con respecto a la progresión en el ciclo celular, es controlada en 2 puntos de control regulados por la interacción entre ciclinas y sinasas dependientes de la misma ciclina. Al mismo tiempo, cuando la célula alcanza un grado de diferenciación tisular, entra a un estado quiescente que es llamado G0. En esta imagen podemos corresponder que el ciclo celular no es más que una característica de diferentes fases. El primero es que es el periodo de crecimiento general, este hace la formación de la fase G0 y al mismo tiempo hace la fase S, donde ocurre la síntesis del ADN cuando se replican los cromosomas, haciendo una fase G2 que continúa el crecimiento de la célula y se prepara para la división celular. Y al mismo tiempo llega la fase M, que es la mitosis, donde hace la división celular para cada uno llegar a formar cada especie. Y en cuanto a la meiosis, hablamos que es la división celular de las células germinales, se realiza en las glándulas sexuales para la producción de los gametos. En este caso hablamos de los óvulos y los espermatozoides. Los gametos, como todos correspondemos, son las únicas células que proporcionan continuidad de la vida a través de las generaciones y por tanto la más importante desde el punto de vista genético. En el varón se ha proliferado mitóticas de las espermatogonias hasta la pubertad. En ese momento algunos espermatogonias siguen proliferando, mientras otras se dividen para formar los espermatocitos. Cada espermatocito primario origina 4 espermatozoides haploides. Y en la mujer, las ovogonias paran su proliferación mitótica al 5º mes de gestación. A partir de la pubertad, en cada ovulación, cada ovocito primario origina un óvulo haploide con la casi totalidad del citoplasma y 2 o 3 corpúsculos polares no funcionales. Entonces corresponde que la meiosis se divide en 2 fases, tanto meiosis en 1, que es el paso que genera la división genética, y la meiosis 2. En esta imagen podemos correlacionar que la meiosis 1 se cuenta de la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y la meiosis 2 tenemos una profase 2 donde hay división, una metafase donde cuenta con las divisiones celulares, y en este caso la anafase 2 hace la división para corresponder a cada uno, y en la telofase ya hacen la división celular para dividir la genética y dar con el resultado del mismo. Muchísimas gracias por su atención.